el tema que nos ocupa es justamente eso, planeamiento y agrimensura. Y lo primero que quería señalar es el hecho cierto de que nuestras profesiones, y yo cuando digo nuestras profesiones me refiero en orden alfabético para que nadie se enoje, la agrimensura, la arquitectura y la ingeniería. Son las ciencias del territorio, porque trabajan con el territorio, trabajan con la realidad territorial. Es una ciencia, son ciencias técnicas, son ciencias prácticas, porque en definitiva lo que importa es el ordenamiento, el diseño, el trazado, el control, el manejo del territorio. No es como la geografía, que es la ciencia madre de las ciencias territoriales, que es la que estudia en sí los hechos geográficos, tanto naturales como de la ocupación humana. Nuestras ciencias se ocupan de la organización del territorio. Y en ese sentido, las tres disciplinas importantes que señalaba tienen su cometido. El territorio es una construcción, digamos, que no aparece en la naturaleza. El territorio es el resultado de la acción del hombre sobre el suelo. Llamamos suelo al conjunto de recursos naturales que son ofrecidos al hombre, lo que el hombre no creó. El suelo abarca un concepto amplio, no solamente la dimensión, el tamaño, el trazado, la superficie de la tierra, sino también lo que está debajo. O sea, petróleo, minerales, los vegetales que están sobre la tierra y sobre todo el clima, que hacen que un suelo sea diferente de otro y sirva para distintas actividades. Es decir, un suelo como el de la zona de Mar del Plata, no me digan que apareció. ¿Apareció? Sí. ¡Qué maravilla! Está todo fríamente previsto en este congreso, no falta nada. Lo único deficiente son los oradores. Decía que el suelo es ese conjunto de recursos naturales que se caracteriza por una serie de situaciones naturales que lo condicionan en el trabajo que nosotros, como profesionales del territorio, tenemos que realizar. Decía entonces que las condiciones propias del suelo, que son naturales, son tres condiciones, que son exactamente las condiciones superficiales, que tienen que ver con la dimensión, el tamaño de las parcelas, ya que, digamos, no todas las parcelas con la altura sobre el nivel del mar, no todas las parcelas son iguales, pero además hay otra condición del suelo, que es el hecho de que el suelo, si bien necesita condiciones de mantenimiento, es una realidad que el suelo perdura más que las cosas que se ponen sobre él. O sea, en una misma parcela yo puedo tener en determinado momento una vivienda, puedo tener un comercio, o sea que el suelo admite la posibilidad de ser un hecho, digamos, intercambiable para las actividades nuestras. De ahí la necesidad de su demarcación y de su determinación catastral, porque el suelo es permanente, en cambio lo que nosotros hacemos sobre él puede ser cambiado. Y por último, el suelo tiene la particularidad de que no se puede crear, no podemos crear suelo, nosotros podemos modificar el suelo. De hecho, podemos trabajar sobre una zona desértica y transformarla en una zona fértil, pero en realidad el hecho de la existencia del suelo es así, yo no puedo crear un lote. De manera tal que hay un valor económico importante ya dado por el suelo, que en su utilización por el hombre, que es el hecho de que yo tengo una parcela en determinado lugar y localizo una determinada actividad, eso me condiciona una organización del territorio específica. Si yo hago una prolongación de una planta urbana con un parcelamiento en la superficie, estoy modificando no solamente ese terreno concreto que está ahí, sino también todo el resto de relaciones que está dada. Sobre ese complejo que es el suelo, el hombre edifica con su acción trabajando y genera el territorio, que es en definitiva el suelo de valor económico conferido por el hombre. O sea, hay territorio porque hay hombres. Si no hubiera hombres, entonces el hecho de la existencia es en realidad que por un lado está el suelo con sus características, situación, inamovilidad y durabilidad. O sea, el suelo perdura más que lo que está arriba. El suelo no puedo trasladar. Yo no puedo trasladar una parcela de la periferia al centro. Yo puedo vivir en el centro de la ciudad, puedo vivir en la periferia. Eso significa no solamente distancia, sino también valor de la tierra distinto y yo no lo puedo intercambiar.
Y el hombre actúa sobre el suelo según dos grandes aspectos que son el suelo, el hombre como consumidor y como productor, porque el hombre vive del suelo y lo modifica con su acción, generando el territorio, que como decía, es el suelo de valor económico, suelo de valor económico, que como tal tiene otras características que son conferidas, no son inherentes al suelo, sino que son conferidas. Es el régimen de propiedad, la divisibilidad y las tendencias históricas de uso relacionadas con el suelo. Es decir, por un lado, el suelo está dividido. La realidad que nosotros encontramos como profesionales es que el suelo está dividido. Y en segundo lugar, el suelo no solo está dividido, sino que tiene propiedad. Hay dueños del territorio, del suelo, sea propiedad privada o propiedad pública. Esa es la realidad concreta, digamos. Y por último, las tendencias de utilización del suelo tienen que ver con circunstancias políticas, técnicas, económicas que condicionan su utilización. Aún un suelo que tiene posibilidades de desarrollo importante puede no ser usado. El caso concreto en la Argentina es el caso de la Patagonia. La Patagonia es un territorio que produjo trigo. Produjo un trigo hace años, estamos hablando de los principios de la 1800 y pico, y un trigo que producía, que era de menor calidad que el de la pampa húmeda, es un trigo que sin embargo era requerido por la exportación europea, porque era un trigo que duraba más tiempo, un trigo más duro, un trigo que se conservaba más tiempo. Entonces llegó un momento que llegó a ser una competencia para los productores de la pampa húmeda y el gobierno decidió concretamente suprimir la producción de trigo en la Patagonia. Pasa igual que con la vaca y la oveja, ¿no es cierto? O sea que eso condiciona el suelo en sí, no es porque el suelo no permita realizar determinadas cosas, sino porque circunstancias políticas, económicas y sociales van generando esa situación. Se descompuso. El hecho cierto es que, yo no les voy a explicar a ustedes lo que saben, pero es cierto que la palabra agrimensor viene y etimológicamente es el profesional encargado de la división de los campos, la medición de los campos. O sea, la profesión del agrimensor se remonta en el tiempo, estamos hablando que se conocen ciudades en el mundo de hace más o menos unos 20.000 años antes de Cristo. Las primeras ciudades, hay dos ciudades, Mohenjo-Daro y Jericó, el Jericó de la Biblia, que son anteriores a lo que hemos conocido en la historia por Egipto, por la India, por Caldea, anteriores en 17.000 años a las realizaciones, y esas fueron trazadas realmente por agrimensores. O sea, el agrimensor se asocia al desarrollo urbano, y eso es importante porque una de las cosas que vamos a notar después con más detalle es cómo el tema del planeamiento territorial, que es una tarea propia, porque es una tarea de equipo, planeamiento territorial es una tarea de equipo, no solamente de nuestras profesiones, sino también de otras profesiones que intervienen en el campo, cómo ha habido una especie de dejamiento por parte del agrimensor, que deja un vacío sensible e importante, ¿no? Por eso la importancia de retomar el tema. Decía que el problema de hoy en día, en la República Argentina, es que toda la gente vive en ciudades. Somos urbanos en la Argentina. Fíjense que yo les decía que hay tantos datos de la Argentina. En el siglo XIX teníamos el 29% de la gente viviendo en ciudad, 30%. Hoy en día, el último censo da el 85% de población viviendo en ciudades. Es decir que, no solamente la gente vive en ciudades, sino que vive en pocas ciudades. Estamos en un territorio absolutamente desproporcionado en cuanto a su relación poblacional, porque el territorio está conformado por dos cosas, el suelo y la gente, que son, decía Aristóteles, los dos elementos básicos de la política. Habría que preguntarle a nuestros políticos si realmente tienen esa idea aristotélica de que la gente y el territorio, el suelo, son los dos elementos importantes de la política, no la interna, pero es otra historia que no viene a esta conferencia. Decía, fíjense que el 55% de la población argentina se encuentra solamente en 16 ciudades, mientras que las ciudades mayores de 200.000 estamos hablando de ciudades como Bahía Blanca, Mar del Plata, La Plata, Capital Federal, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, solamente en 10 ciudades está la mitad de la población argentina.
Pero en solo 3 ciudades, el Gran Buenos Aires, el Gran Rosario y el Gran Córdoba, vive el 45% de la población. O sea, y en el conurbano, que abarca el Gran Buenos Aires y la Gran La Plata juntos, que es el 0,2% de la superficie de la Argentina continental, vive 4 de cada 10 argentinos. Aquí nomás. O sea, en un territorio muy chiquito, mucha gente. Eso genera 2 tipos de problemas importantes en la República Argentina que señalaremos, pero antes vamos a ver lo mismo para la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es más acusado todavía el problema. Tenemos para el siglo XIX 17%, 95% del total, y acá el 75% de la población, o sea, casi 8 de cada 10 personas, vive en el Gran Buenos Aires, La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata. Es una provincia vacía la provincia de Buenos Aires. Y el 65% de la población se encuentra en el Gran Buenos Aires, o sea que 2 de cada 3 argentinos y bonaerenses viven en la capital, alrededor de la capital federal, generando un serio problema que tiene que ver con una distinción importante que se confunde mucho. En la República Argentina hemos confundido durante mucho tiempo y mezclado problemas de pobreza con problemas de subdesarrollo. En realidad, el conurbano bonaerense es mucho más pobre que el interior. La miseria del Gran Buenos Aires es muy grande. Hay 1.500.000 personas viviendo en villas de emergencia. Villas miserias, no de emergencia, es un cuento chino, era de la época que aparecieron. Son villas miserias. 1.500.000 personas, es decir, una ciudad más grande que Rosario y Córdoba, que viven en villas miseria en el conurbano. O sea, como contrapartida, el Gran Buenos Aires es más desarrollado que grandes lugares del interior. O sea, hay una temática diferente entre una cosa y la otra, por la sencilla razón de que uno tiene que ver con la pobreza acumulada en determinados lugares y otra tiene que ver con las posibilidades de crecimiento que tienen. Por ser más subdesarrollado el interior, se produce la migración del interior a la capital federal. Pero la mayoría de la gente que llega a vivir en estas grandes villas de emergencia, que son la negación de la realidad urbana, porque están viviendo en una miseria. Ese es el contexto, digamos, actual de la realidad. En el conurbano bonaerense, que es, digamos, la zona pobre pero desarrollada, tenemos prácticamente estas cifras que están acá, que no las voy a leer porque ustedes las pueden ver, donde hay una altísima concentración de todo lo que es la producción y el comercio del Gran Buenos Aires, el terminal de todas las vías de ferrocarril, un interior que es efectivamente menos pobre porque hay menos miseria. Fíjense ustedes un detalle interesante. En La Plata la tenemos en menor cantidad, la mayor cantidad de indios tobas no está en el Chaco sino en Rosario. Prácticamente el 70% de la población toba argentina vive en Rosario, en unas condiciones que son de paupérrima miseria. Hay una religiosa que trabaja con ellos, le organizó una cooperativa, y yo le preguntaba, le digo, hermana, si esta gente vive así como acá, ¿qué hace acá? Y me dice, ¿sabe qué pasa? Dice, acá van a un retacho de basura y encuentran comida. En donde viven no. O sea, es la miseria por la miseria. Trasladados, y además, no solamente trasladados, sino también dejados del contexto en el cual han crecido. O sea, hay todo un desarraigo importante que se mide en la ciudad hoy en día, que tiene esta red de contraste, ¿no es cierto? Por un lado, estamos viviendo una ciudad. La ciudad cuando se creó para la convivencia de la gente. ¿Qué es la ciudad? Es un conjunto de familias que vive en un determinado territorio y que para su conjunción necesita de un gobierno que es el gobierno municipal, básicamente. O sea, es la organización política de la sociedad. Lo que caracteriza a la ciudad es sus espacios públicos, que es una dimensión mayor que la de las familias que viven en el hogar. O sea, una ciudad equilibrada, hay una vida doméstica que se desarrolla en el núcleo familiar y hay una vida cívica que se desarrolla en el contexto político de la ciudad. La ciudad está hecha para eso, para que las familias se conozcan y convivan. En nuestras ciudades pequeñas del interior se siguen desarrollando todas las actividades concretas. Miren, es cómico, pero es real. Una de las actividades urbanas más importantes que en las grandes ciudades se pierde es lo que llamábamos la Vuelta del Perro. La Vuelta del Perro era, por la calle principal, alrededor de la ciudad, los chicos iban de norte a sur y las chicas de sur a norte. Se encontraban de pura casualidad. ¡Oh, usted por acá! Y el desarrollo matrimonial argentino le debe muchísimo a esa realidad.
sociológica, eso es una realidad sociológica. La ciudad estaba para eso, para que la gente se conozca. Hoy en día hemos llegado a una realidad urbana en la cual, por un lado tenemos, es exactamente la misma realidad, pero con diferencia, la peor diferencia que la del dinero. Tenemos por un lado los clubes de campo y por otro lado las villas miserias, que es lo mismo, porque la villa miseria tiene su propia población y el club de campo también tiene su propio control. Yo recuerdo el caso de un amigo que trabajaba en el Ministerio de Educación y lo mandaron a una villa miseria del general Sarmiento a relevar un terreno que no iban a construir la escuela primaria, la escuela secundaria y el jardín de infantes. Cuando él llegó, se encontró que la villa había crecido, alcanzaba nada más que para la escuela primaria su realidad de construcción. Cuando salía de la villa y se iba caminando hasta la ruta a encontrar el micro para llevar a La Plata, aparece un señor morochito con un jeep y le dice: subí que te llevo. Bueno, muchas gracias. Le empezó a preguntar: ¿qué haces? ¿Qué no haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué viniste acá? Toda una serie de preguntas que a él le parecían extrañas, pero le fue contestando. Coincidió que tenían la misma ideología política, que fue lo que... vos también sos, sí, yo también, bueno, que lo salvó. Porque le dijo: mirá, le mostró un cuchillo así, esto, dice, ¿sabes qué? Era para liquidarte, porque yo soy el dueño de la villa y vos no me pediste permiso. Veo que tenés buenas intenciones, entonces de ahora en adelante te digo, cualquier problema que tenga, vos veme a mí que yo te lo soluciono. Esa es la realidad social de la villa, o sea, hay el dueño, hay un dueño. Yo lo conocí, yo soy rosarino de nacimiento, y en Rosario yo era amigo del dueño de la villa, con lo cual entraba a la villa como maravilla. Porque una vez lo saludé y le di el asiento en un micro, nada más que por eso. Vos sos mi amigo, entraba, era una maravilla. Cuidaban la casa de mi familia, no había ladrones, no había nada, porque él se ocupaba de que nadie robara nada. Esa es la realidad. Y en el club de campo pasa lo mismo, tenemos su hueá, usted no entra en un club de campo, si no tiene invitación no entra. Es exactamente, sociológicamente la misma realidad. Es el hecho concreto de la segregación y la división de la familia. Fíjense que en Francia, que el club de campo empezó hace muchos años, allá por los años 70, 1970, empezaron a aparecer, proliferar los clubes de campo por una situación, digamos, propia de la canalización de los préstamos a determinados lugares de la ciudad de París. La gente que no necesitaba préstamos construyó los clubes de campo. El club de campo se desarrolló muchísimo en París, tenían escuelas primarias y escuelas secundarias dentro del club de campo. Moraleja, que el chico salía del club de campo recién, porque había torneos interclub de campo, igual que acá en la Argentina, acá hay torneos de vóley interclub de campo, bueno, para allá se dan. Salió de la villa con 18, 19 años a una realidad que era la ciudad. Y se encontró ¿y esto qué es? Esto es un negro. ¿Qué son los negros? Pero eso pasó. En Francia lo estudian estos problemas y por eso lo solucionan. Acá se ignoran los problemas en la Argentina. ¿Qué ocurrió? Que el rendimiento del chico que venía de un club de campo en la universidad era un 18% inferior a de los chicos que no vivían en el club de campo, lo cual les llevó a abrirlos. Hay un caos enorme para tratar de unificar los distintos trazados de los clubes de campo, que es un problema que no saben cómo solucionarlo, pero se abrió porque se dieron cuenta que esa segregación, ese gueto que se formaba, era un gueto que complicaba la realidad sociológica del chico insertado en la gran ciudad. Esa es la realidad. Entonces, en este contexto es donde el agrimensor tiene que actuar hoy en día. O sea que, además de agrimensor, es urbimensor, o debe serlo, porque la realidad es urbana. Nosotros vivimos en ciudades, fíjense que si estamos hablando de que, además con una distorsión territorial muy grande, porque estamos concentrados en espacios muy reducidos del territorio. Todo eso es así y básicamente tiene que ver, digamos, porque además, como les decía, no solamente vive toda la gente en ciudades, sino que además se aglomera en pequeñas ciudades o grandes ciudades, en lugares muy específicos del territorio, que tiene que ver con lo que llamamos las dimensiones del urbano, porque en una ciudad se dan tres dimensiones, la llamada dimensión morfológica, que tiene que ver con la forma, con el trazado, con la subdivisión, con el control, con el registro, que es la tarea propia de las profesiones nuestras, las profesiones del territorio. Básicamente, esa. Pero además, en la ciudad hay una dimensión funcional. ¿Por qué motivo? Porque la gente que vive en la ciudad trabaja en determinadas actividades. La gente que vive en la ciudad no trabaja en el campo.
trabaja en actividades concretas que tienen que ver con el comercio, con el servicio, con la industria, y eso genera una mentalidad diferente de la del campo. Porque la persona que vive en el campo, en la Argentina, bueno, por desidia, además que me perdonen los productores, pero en la realidad todavía sigue pendiente, si llueve, no producen porque la culpa la tiene Dios que no hace llover. Y si llueve demasiado, la culpa la tiene Dios porque inundó el territorio. Esa es la realidad argentina. Cuando en otras provincias como Mendoza tienen o en la misma Patagonia donde se ha hecho una capacidad de utilización de la tecnología moderna para digamos el riego y la fertilización que es otra Argentina distinta, pero la nuestra es así. Y hay una dimensión social y sociocultural que tiene que ver con la mentalidad propia del urbano. Es una mentalidad diferente. La persona que vivía en el campo o la que vive en el pequeño poblado del interior tiene una relación social diferente. O sea, en la pequeña, yo recuerdo, mi señora es correntina, cuando íbamos a la ciudad de ella, en Corrientes, me llamaba la atención, después lo leí en libros y era cierto, ¿no? La referencia que se hacía a las personas. La referencia no era, mirá Juancito o mirá a Margarita, tan buena que parecía. No, era, fíjate, la hija de fulana, tan mosquita muerta que parecía, apareció embarazada. O sea, era una referencia familiar, era la hija de fulana, el hijo de fulano. O sea, ¿qué denota eso? Denota sociológicamente que hay un control de la familia sobre la gente. En la gran ciudad, la gran metrópoli, ese control no existe. Ese control no existe. Se transforma en el control de la policía, que es un control exterior, pero es tan grande el caos que ya la policía ni sirve, porque tendríamos que tener la mitad de la gente policía y la mitad de la gente controlado. Y después cambiarnos, ¿no? Porque es o sea, claro, pero es por las dudas, pero es la realidad, o sea, esto, digamos, es así, es una cosa que, pero es la realidad social concreta que tenemos que, y en ese contexto tiene que producir hoy en día el agrimensor su actividad, y no puede desconocer los efectos que producen en la sociedad, porque la sociedad es algo global, algo conjunto, lo económico, lo social, y lo físico se relacionan todo, de manera que si yo modifico algo, entonces mi actuación profesional para ser consciente hoy en día tiene que ser plasmado, y esto tiene que ser enseñado, de hecho en La Plata lo hacemos, tiene que ser enseñado en las escuelas de formación de agrimensores para que el agrimensor tenga la dimensión real de la actualidad actual. Entonces, en la ciudad que nosotros tenemos, pero estos son los déficits del conurbano, fíjense, 1.500.000 personas en la Villa Miseria, educación preprimario, hay un déficit de 33 establecimientos, en el nivel primario 450 y en el medio 15 establecimientos faltantes en el conurbano. Están acá la cantidad de viviendas necesarias en el conurbano, la déficit de agua corriente, el 46% de la población no tiene agua y el 76% no tiene cloacas. Es una zona en la cual las napas están contaminadas y es la realidad. O sea, en muchos lugares, como Florencio Varela, por ejemplo, el agua que se toma en determinados lugares es agua que no se puede tomar. Hay que llevar agua como en la época de la colonia, con aguateros, ¿no? Porque no se puede tomar. Y son los déficits básicos de una... Por eso yo digo que el conurbano es más pobre, es más desarrollado también, porque tiene la actividad industrial que hemos señalado, pero es más pobre que el conurbano. La miseria está insertada. Por eso, cuando se habla muchas veces en la Argentina de combatir la pobreza, fíjense que los planes trabajar están en el conurbano. Las del interior son muy poquitos, es poca gente, y esa poca gente es tan poca que se la controla y cumple actividades. Acá no, acá están cobrando, o sea, es el lugar más pobre, por eso que hay que distinguir entre planes de desarrollo, que deben atacar al interior, y planes de combatir la pobreza que están acá en el conurbano, son cosas diferentes. Bueno, la ciudad, como fue históricamente, es esto que está acá. Nuestra ciudad viene de la colonización española, digamos. En los únicos lugares de la Argentina que tuvieron ciudades propiamente tales fue el noroeste argentino, las provincias del noroeste, Tucumán, Catamarca, Salta, y a la llegada de los españoles estaban deshabitadas. Los habitantes de nuestro noroeste tuvieron que lidiar con la conquista de los incas. El Pucará de Tilcara, que es una maravilla y vale la pena visitarlo, era el fuerte en el cual los indios se parecen, guarda que vienen los incas. Entonces, bueno, la conquista inca se concretó, se transformó lo que hoy en día es la ciudad de Jujuy en el valle más importante de la ganadería inca.
que estaba al servicio. Tanto fue así que los habitantes del nuestro noroeste abandonaron las ciudades y volvieron a vivir en las montañas para escapar del impuesto que los incas le cobraban. Cuando llegan los españoles a América, encuentran las ciudades abandonadas y los indios del noroeste se asocian junto con otros indios de toda la zona de la cordillerana con los españoles para combatir a los incas. Esa es la realidad histórica, concreta, más allá de todos los que hacemos. Nuestra ciudad se basa en las ordenanzas de Felipe II y Carlos V, que después fueron, digamos, uniformadas en lo que se llaman las leyes de India. Las leyes de India son un importante documento de toda la legislación y el manejo colonial que tiene que ver con el poblamiento de nuestro territorio y de toda América. Y son, digamos, lo que la ciudad explicaba era que en la ciudad había 4 zonas. El centro cívico, probablemente tal, que es la plaza con las instituciones públicas, siempre la iglesia parroquial, la casa de gobierno, sea el municipio, lo que fuera, y después otros edificios del contexto público, como la escuela, la comisaría, etc. Es decir, era un contexto en el cual ese era el centro civil. La plaza, como dice Ortega, y eso es lo importante de una ciudad, dice lo importante es como el cañón. Como usted dice, defíname un cañón. Y dice, bueno, usted agarra un alambre, lo aprieta, agarra un cacho de vacío, agarra un alambre, lo va envolviendo todo alrededor. Cuando llegó a envolver todo el vacío, es un cañón, un agujero. La ciudad es igual, no lleno, una plaza. ¿Por qué? Porque es el lugar que caracteriza cívicamente a la ciudad. Los organismos que están en esa plaza son los organismos del contexto político, público. Después están las casas de la gente, que es donde se desarrolla la vida doméstica. En la ciudad tradicional había una relación muy clara entre estas dos ciudades. Fíjense el contrasentido que tiene. En la época de la colonia tenía sentido tener la sala al frente. Estaba la reja, las chicas se asomaban, pasaban los muchachos, los saludaban, venían y tocaban la serenata de noche. ¿Por qué? Porque andaban a pie, o andaban en carros que eran 3 o 4. Hoy en día la sala da al lugar de más tránsito, pasan los micros, los camiones, los motos por la vereda. O sea, se genera una realidad totalmente distinta en la relación de lo cívico con lo doméstico. Esa era la plaza. Alrededor de la plaza estaba la llamada zona urbana, que era la zona donde estaban las viviendas de la gente. Esta era la ciudad típicamente tal. Aparecían en el proyecto de las leyes de India, aparecen plazas en los bordes que después debían generar un crecimiento así. Ese era el proyecto de crecimiento, en el cual la plaza servía como segundo centro, o sea, siempre la urbanización se pensaba desarrollarla sobre la base de un centro en el cual estaba generalmente una orden religiosa, la escuela, o sea, un centro cívico que le diera a la gente el carácter de pertenencia a un lugar determinado. O sea, la gente tenía la plaza. Hay proyectos realizados en Europa hoy en día donde la gente, usted le pregunta dónde vive y dice no sé. Porque son proyectos lineales que se desarrollan, por ejemplo, 150 kilómetros y no sabe dónde vive la gente, porque todo igual. Son todas calles que se van cortando de distinto tipo, aparece cada tantas cuadras un comercio, tantas cuadras, o sea, es un no lugar, como se llama hoy en día, el lugar donde la gente no se identifica con el lugar donde vive. Acá sí, para la ciudad esta era importante esa convivencia cívica que se iba gestando y que se debía al crecimiento. Después venían 2 zonas, la zona de quintas y la zona de chacra, que estaban directamente relacionados con la planta urbana. De la zona de quintas y la zona de chacras, que en realidad es la actividad agropecuaria que se da para la gente de la ciudad, o sea, forma parte de la ciudad. Por eso el llamado ejido urbano, que viene de las partidas de Alfonso el Sabio, el ejido urbano, es básicamente eso. La ciudad no es solamente la parte urbana, sino también la parte rural, que establecía el límite de la ciudad y que congeniaba, porque, digamos, a la escuela y al hospital y la gente de la zona de Chacra y de Quinta venía a la ciudad, y a su vez ellos producían los alimentos que la ciudad consumía. Este es el origen de la ciudad nuestra, es el modelo de muchas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires y del país que todavía conservan esta estructura. Hasta los 100.000 habitantes las ciudades siguen formándose de esta forma, una forma radioconcéntrica en la cual siempre el punto de giro era la plaza principal. Y toda urbanización se hacía sobre la base de una plaza, esa era la idea general. El problema se presenta, la tierra de pan llevar en la Argentina desapareció cuando llegaron los ferrocarriles y el alambrado. Una determinada organización política argentina que privatizó la zona de Quintas y de Chacra, la alambró
y la entregó a particulares. Ahí se acabó eso, y hoy en día tenemos la realidad. Por eso decía yo que una de las características del territorio, que es la divisibilidad, es algo creado por el hombre. Algo creado por el hombre, lo crea y lo organiza. Es decir, se terminó el sentido social que tenía las tierras, y no fueron hechas, digamos, en el siglo XX, fue hecho por un rey español del siglo XII. Estamos hablando de que tenía una conciencia social importante. La ciudad reformó ese trazado radioconcéntrico para crecer linealmente. Primero, por el paso del ferrocarril. El paso del ferrocarril generó, por la forma en que el ferrocarril hizo en la Argentina, generó una urbanización propia. O sea, al ferrocarril se le pagó con tierras y el ferrocarril las urbanizó. Entonces se produce el fenómeno de una zona urbana fuera de la ciudad que termina comunicándose con el centro urbano a través de una calle que es la calle de máxima circulación, que es la que une la estación con la plaza. Ese fenómeno se repite después cuando Vialidad desvía las rutas. Las rutas pasaban por la ciudad. Al desviarlas se genera el mismo problema. Aparece acá no ya la estación de trenes, sino lo que se llaman los usos derivados del camino, que tiene que ver con restaurantes, moteles, casas de comida, todo ese tipo de elementos, la estación de servicio, que son los servicios de ruta que van generando un polo, y después la gente sale de acá, va con el autito, toma toma ¿cómo se llama? La primavera, así, con alcohol, sin alcohol, el destornillador, que son ricos, son ricos, que van generando ese circuito. Y acá se forma la calle comercial. La calle comercial nuestra es el derivado de la unión de la terminal con el lugar por donde la gente caminaba. Donde la gente camina aparece el comercio. Por eso aparecen las calles comerciales lineales en nuestra ciudad que van generando... O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Cuando yo genero un hecho extraurbano, voy modificando el conjunto, porque la calle comercial es el resultado de la unión de la estación de trenes o del cruce de ruta con la plaza principal. Y se produce este crecimiento lineal que destruye la zona de quintas y la zona de chacras. Entonces se va produciendo una nueva realidad urbana, que es la actual, y que en la Argentina convive con la otra. O sea, hay dos realidades distintas en la Argentina. Están las ciudades del interior, tanto de la provincia como del país, y otras ciudades metropolitanas como son Rosario, Córdoba, el Gran Buenos Aires, el Gran La Plata. Es decir, hay dos realidades urbanas que se van concatenando. Tenemos por un lado lo que llamamos la metrópoli y la ciudad, que son tanto en lo morfológico, como en lo económico, como en lo cultural y social, diferentes. Son distintas, son realidades diferentes. No es lo mismo la persona que vive en un edificio de propiedad horizontal de la capital federal, o de La Plata, o de Rosario, de Buenos Aires, que baja en el ascensor y no se saluda con el que está al lado porque no lo conoce, de la gente que vive en el pueblo pequeño que todo el mundo se conoce. O sea, es problema, digamos. Usted en la capital federal, para portarse mal, tiene que salir nada más del barrio y listo. Si usted se porta mal en Pehuajó, lo conoce todo el mundo, tiene que venir a la capital a portarse mal. Pero, digamos, ese mayor control social hace que la vida sea más placentera. Se puede dejar el auto abierto sin que se lo roben, todavía, hoy en día. Ese es el problema concreto. Entonces, lo que se da urbanamente en las grandes aglomeraciones es básicamente este hecho. La ciudad tradicional, cualquier plano que ustedes toman, cualquier distribución que ustedes toman de geodesia, lo ven, el plano de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se ve. Tenemos los centros urbanos, que son núcleos de distinto tamaño repartidos en el territorio, unidos por las rutas de comunicación, formando lo que se llama el sistema urbano. El primer fenómeno que se da es lo que llamamos la aglomeración urbana, que tiene que ver con esto. La ciudad crece linealmente a lo largo de las rutas de comunicación, generando este fenómeno, ya con el agravante de que esto, digamos, la ciudad clásica está organizada, porque viene trazada de la época de la colonia, tiene su estructura, tiene su servicio, que sirve a una población que es esto. Pero el suburbio, que hoy en día es más reciente, más grande, más dinámico que la ciudad misma, creció espontáneamente, creció mal, creció sin una organización de planeamiento que vaya estructurándolo. Basta ver cualquier suburbio nuestro, lo que son los suburbios del Gran Buenos Aires o de La Plata, por ejemplo, para darse cuenta. Por ejemplo, no hay espacios verdes. Las calles son angostas, están mezcladas las industrias con las viviendas, o sea, hay todo un contexto general que va generando un hábitat, los déficits que señalábamos recién en una de las figuras, ¿cierto? 75% de la población sin cloacas, o sea, una realidad social distinta, que hace que toda la gente que vive acá
Y esto se hace porque, claro, sobre la ruta pavimentada es más rápido llegar, converge acá, generando la contaminación, la concentración, que hace que esta zona que servía a su población ya es deficitaria. O sea, estamos generando, por una urbanización no controlada, estamos generando los problemas de concentración, de contaminación, etcétera, que tiene la ciudad. Ustedes saben que en la capital federal circula 1 millón de autos por día de la capital federal y 2 millones que entran del conurbano. Hay 3 millones de autos, no hay forma de arreglarlo. No hay forma de arreglarlo, o sea, salvo modificar la pauta de comportamiento. Ahora están pretendiendo que al que viene solo en un auto le van a cobrar el peaje más para evitar que la gente... Van a seguir viniendo igual, porque el problema es un problema de estructura, de diseño, de trabajo, en la cual nosotros, los profesionales del territorio, tenemos un papel importantísimo, impostergable. Lo que pasa es que tenemos que entender estas cosas para poder manejarnos con propiedad. Es decir, este fenómeno se da de esta manera, pero la cosa no para acá, sino que ustedes fíjense que tenemos el crecimiento suburbano de las ciudades, más importante de las más grandes, pero la cosa continúa y aparece esto, en el cual ya el crecimiento es tal que poblaciones que antes eran independientes van apareciendo como formando parte de la misma mancha. Es el caso concreto de Buenos Aires, o sea, Flores, Floresta, eran ciudades independientes, y la cosa continúa. Ustedes, ¿qué diferencia hay de un lado de la General Paz y de otro lado de la General Paz? Es lo mismo. O sea, ¿qué diferencia hay entre Lanús y la capital federal? De que de un lado de la General Paz actúa la Policía Federal, de otro lado de la Policía Provincial. Lo mismo que pasa en La Plata. ¿Qué diferencia hay entre La Plata, Berisso y Ensenada? Una calle que de un lado de la calle, una calle ancha, que de un lado de la calle es Berisso, entonces se muere aquel lado, interviene la policía de Berisso, se muere este lado, interviene la policía de... Y los taxistas tienen conflicto porque están en la media calle y generan el problema. O sea, no hay diferencia. Entonces, hay un problema distinto, porque el mismo territorio con los mismos problemas, porque son problemas derivados de la concentración poblacional, está dividido en distintas jurisdicciones políticas. Y, es decir, en La Plata jamás se pudo hacer un plan de ordenamiento territorial de La Plata, Berisso y Ensenada, porque a pesar de ser intendentes del mismo partido político, también que el mismo partido político tiene 25.232 variantes, ¿no? Pero, de todas maneras, hay una realidad concreta y es que jamás pudo haber un plan conjunto. Y los problemas son, porque el problema de La Plata está dado porque la industria de Berisso está colocada en una posición, digamos, La Plata está acá, esto es Berisso, acá está la industria de Berisso. Los vientos corren así. Entonces La Plata está absolutamente contaminada por una actividad industrial que para Berisso está bien, pero La Plata está mal. Son problemas comunes que tienen que ser resueltos en forma común. Sin embargo, esta complejidad política, administrativa, que es vetusta, que viene de épocas anteriores, está generando estos tipos de problemas que son complicados. Pero la cosa no termina, porque estas grandes aglomeraciones terminan uniéndose, generando lo que se ha dado a llamar la nebulosa urbana, o sea, una corriente a lo largo de la ruta, donde todo esto es urbano. Es decir, acá lo tenemos entre La Plata y Zárate Campana. Hay un continuo de casi 200 kilómetros urbanos. Usted recorre, cuando usted entra, sale de Escobar, entra desde el Gran Buenos Aires hasta La Plata, es todo urbano. Atraviesa calles de la ciudad, o sea, complicando todo el tránsito. De hecho, eso se corta y después en San Nicolás empieza de nuevo hasta San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, generando también casi 250 kilómetros, atravesando Rosario en el medio, que son continuos urbanos. Esto es el modelo nuestro, derivado del modelo norteamericano. En Norteamérica, entre Boston y Washington, hay 360 kilómetros de ciudad. Esa gran, que tiene complejidades inusitadas, que son muy complejas, que ameritan y necesitan el trabajo de equipo, en el cual todos tenemos lugar. Nosotros como profesionales del territorio y también todos aquellos que tienen que ver con la... O sea, es una realidad concreta que tiene que ver con el ámbito en el cual hoy tenemos que ejercer la profesión. Por ese motivo es una realidad que todo esto tiene que ser tratado, desarrollado y enseñado porque en definitiva, o sea, es en estas características y condiciones que reúne el territorio que se fundamenta precisamente la necesidad de actuación del agrimensor en su manejo y organización, ejerciendo incumbencias propias y legítimas relativas al ordenamiento territorial. Si bien es cierto que, como decía, yo lo he notado hoy en día, en general el agrimensor no se dedica a esto.
es una incumbencia propia de la agrimensura, porque tiene un rol específico, concreto, que en un país normal no se mezcla con la tarea del arquitecto ni con la tarea del ingeniero. Tenemos trabajo para todo. Además, en un país que necesita, en el conurbano solo, cerca de 1.500.000 viviendas, estamos hablando de crear ciudades de tamaño importante. O sea, hay trabajo para todos. Lo que hace falta es la organización. Falla la conducción política en la Argentina, que haga que nos estemos peleando entre nosotros y no generando la posibilidad de una tarea conjunta que es necesaria. O sea que, en definitiva, lo que yo quiero señalar es que el agrimensor necesita una formación acorde con la realidad que su actuación profesional exige. Ni agrimensores, ni arquitectos, ni ingenieros necesitan ser expertos economistas ni sociólogos, porque no lo somos ni lo queremos ser, pero sí comprender la complejidad de la vida urbana contemporánea en la cual tenemos que actuar como profesionales, para que nuestra respuesta profesional sea una respuesta que esté adecuada a la realidad del medio en el cual tenemos que actuar. Es decir, que estamos actuando básicamente, que este es el contexto territorial en el cual el agrimensor tiene que actuar. Y con una tradición importante, porque cuando llegaron los españoles a América, con los españoles llegaron dos profesiones, que eran el geómetra, que es el antecesor del agrimensor, y el alarife, que era el antecesor del arquitecto. Si ustedes van un día a visitar el Cabildo de Buenos Aires, está el plano que dice alarife que lo proyectaron. ¿Quién era el alarife? El alarife era el arquitecto, así como el geómetra era que fueron los que fundaron y trazaron las ciudades, porque las ciudades que se fundaron con los españoles, de acuerdo con el modelo de las leyes de India, fueron creadas por eso. En realidad, en la provincia de Buenos Aires, que es lo que yo más conozco, los poblados derivados de los fortines, cuando llegaban los soldados a crear el fortín, se hacía el fortín y la ciudad que rodeaba el fortín la trazaban los agrimensores. Esa es la realidad. Hay una relación directa e importante entre el agrimensor y la ciudad. Todas las ciudades derivadas de las capillas públicas en el campo, las capillas campesinas que había, de las postas que fueron desarrollando, fueron trazadas por agrimensores. La primera ley argentina de urbanización y desarrollo urbano, que es de la época de Dorrego, la gobernación de Dorrego, es la primera ley argentina, la primera ley que reemplaza las leyes de Indias en el trazado de ciudades, fue redactada por agrimensores. O sea, hay una realidad concreta que vincula al agrimensor con la ciudad. Hoy está abandonada, es lamentable, pero es así, ¿no es cierto? El agrimensor se conforma con el dimensionamiento del territorio y no hay esa posibilidad concreta de tenerlo esto. Es decir, que hay una necesidad básica, sobre todo porque, en definitiva, la Argentina es un país, un territorio en el cual estamos los 45, empezamos menos cuarto, estamos fetén. La Argentina es un país desequilibrado, un país desorganizado, un país vacío, a merced de cualquier empresa o empeño imperialista. Fíjense ustedes que la Patagonia, para las Naciones Unidas, es un territorio deshabitado. Naciones Unidas define como territorio habitado todo aquel que tiene por lo menos un habitante por kilómetro cuadrado. La Patagonia Argentina, en su totalidad, no la gente que vive, como es una población, es el crecimiento en un núcleo concreto, y después el territorio vacío, tiene 0,5 habitantes por kilómetro cuadrado. De manera que la Patagonia Argentina, y cuando digo también pasa en el noreste, también en muchos lugares, está a merced de cualquiera que quiera ocuparla y con el aval de la comunidad internacional, porque es una realidad concreta. Vivimos en un territorio vacío, concentrado, donde tendríamos una tarea importante que realizar si la conducción política pudiera generar ese problema. Entender lo que decíamos al principio, lo que decía Aristóteles, que la política es el arte de coordinar la población con el suelo, decía Aristóteles. Una maravilla. Crear el territorio, organizarlo, hacer que la gente viva mejor en la realidad concreta que es tarea nuestra profesional. Por supuesto que es una tarea de equipo, de políticos y de técnicos, pero es una realidad concreta. Para terminar entonces, yo lo que quería señalar, básicamente, estamos en el límite justo, que es misión de la universidad y de los colegios profesionales capacitar y formar expertos en la tarea,
Hasta ahora, en la Argentina, la explotación de recursos petroleros y carboníferos en la Patagonia, junto a la agricultura y ganadería pampeanas y los cultivos regionales, responde más a un proceso de crecimiento exigido por las circunstancias que una opción concreta de ocupación del territorio. O sea, no hay ocupación del territorio real en la Argentina, porque está totalmente desequilibrado. Un país serio e integrado requiere y propone una tarea de cooperación y no de competencia entre profesiones. Sobre todo en el planeamiento, las profesiones del territorio, junto a otras disciplinas, tienen un fecundo campo de actuación en un país desocupado y a merced de cualquier aventura. Por la Argentina, ocupar su territorio es tarea común en la que agrimensores, arquitectos e ingenieros tenemos un lugar destacado. Es decir, hay que comenzar a replantear la formación profesional para una nueva realidad, que es la realidad en la cual estamos insertos y viviendo. Porque muchas veces, y no lo digo solamente por eso, lo digo también por nosotros los arquitectos, no somos formados para la realidad que tenemos que enfrentar delante. No estamos formados, estamos capacitados. ¿Por qué? Porque hay una realidad lamentable en la Universidad Argentina. Conocemos más lo que pasa en Francia y en Inglaterra que lo que pasa en la Argentina. Porque, bueno, ahora más con la televisión. Si usted pone la televisión, se entera que, por ejemplo, hubo el tsunami en el centro-sur pero cuando se inunda el río Bermejo, o el Paraná retoma su curso anterior y se inunda Resistencia, ¿cuántos se enteran? O sea, hay una realidad concreta, sobre todo los medios de comunicación masiva, van generando una ampliación del problema y un aumento tal de información que no es digerida, que hace que los problemas se diluyan. Es decir, es importante retomar a nivel de la universidad esta capacidad de entender que la investigación se dedica a eso, entender y conocer la realidad argentina. Yo estaba en el Ministerio de Educación, acá hay una arquitecta, fue compañera mía de trabajo en algún momento, recuerdo que había una oficina de investigación de la educación. Un día yo había estado trabajando en La Matanza, había ido a... ¿Y qué estaban estudiando? Estaban estudiando la pedagogía francesa y la pedagogía inglesa. Y en La Matanza hay un problema concreto y real, y es que ustedes saben que el chico que no recibe leche, porque el chico nace con el cerebro del chico nacido, es un cerebro que no está formado. Está formado un 50%. 50% de sus neuronas se va formando con la alimentación, que es el pecho de la madre. O sea, chicas, por favor, cuando tengan hijos y si los tienen en edad, denle el pecho, que es la mejor comida que pueden tener. Eso les forma, en un año se forma el cerebro completo. Al año recién el chico tiene toda la capacidad cerebral propia de un adulto. Cuando no recibe esa alimentación, no se forma. En La Matanza hay chicos que van a la escuela, que solamente en los 4 años de escuela primaria que tienen, se les puede enseñar a dibujar su apellido. No a escribirlo y conocer, dibujarlo. Porque es lo único que pueden aprender. Esa es la realidad argentina de esta zona y es lo que no se estudia. Es lamentable, pero es así. Entonces, retomar estos temas, conocerlos, divulgarlos, es una tarea específica y concreta que debía ser tomada, tanto por las facultades del país, como por los organismos, digamos, de representación profesionales, que tienen la obligación de velar por la capacitación real de sus profesionales. Esperemos que esto se haga así. Muchas gracias. Les agradezco que no se haya dormido nadie. Es una maravilla.